Bueno, ya he terminado de limpiarlos. Casualmente, ahora que me fijo, los dos, vamos a ver, el piloto sería puesto así, ¿eh? Con la luz de la antinieblas, creo que es este, aunque no estoy muy seguro. Bueno, con la bombillita naranja hacia... No, será la luz de avería, no el antinieblas, será la luz de avería. Bueno, no sé exactamente ahora. Creo que sí, que es la luz de avería. Bueno, y la otra del otro lado, y lo que quería decir, exactamente me pilla los dos, sería colocado así, el piloto, ¿eh? Con esta parte hacia abajo, y me pilla justamente la que peor estaba, sí, vale, las dos, pero esta sobremanera. Oxidado ya, vamos, ya corrosión, no óxido, corrosión. Y la otra del otro lado, me fijo que puesto así, exactamente igual que la otra, esta sería puesta así, y la otra, vamos a ver si la puedo colocar así, y justamente es la de la esquina, la inferior izquierda, es la que se lleva la peor parte. Vale, ya la tenemos solucionado, sabíamos cómo estaba antes comido de óxido, ahora por lo menos se ve, le hemos eliminado todo el óxido, o la gran mayoría, todo lo que hemos podido. Vemos que ahora está limpio, en el otro igual, le hemos soldado la pista que estaba rota, y lo hemos limpiado de óxido, y justamente es en la parte de abajo. ¿Ves? O sea, ¿es culpa del agua? Fijo, hay que solucionar ese problema, vamos, urgentemente. Bueno, pues ya estamos aquí. Epa, vamos a ver. Lo vemos, ¿no? El detallito por aquí. Aquí es donde va, en estos agujeritos por donde va sujeto el faro, con un tornillo que atraviesa. Lleva una arandelita, a ver si la tengo por aquí, si lo puedo dejar aquí quieto. Ahí. Vamos a ver la arandelita. Este es el faro que hemos desmontado. El piloto, mejor dicho, es trasero, faro sería delantero. Este es el tornillito que atraviesa por ese agujerito dentro, con esta tuerquita. La apretamos tal cual, no lleva más misterio. Bueno, la juntita de goma, esta que lleva el... Epa, a ver, estate quietecito. Estate quietecito, que no es fácil ahora estar aquí abajo. Vamos a ver, la juntita esta de goma, la vemos, ¿no? Que lleva el... ¡Estoy en ello! Tengo. No, pero... Bueno, pues me he liado a cascar un poco con mi vecino que justamente pasaba por ahí. Tiene su hijo un coche igual. Y estábamos diciendo que igual me entraba por aquí por la manta, porque está un poco mojada, pero no. Porque me dice, él tiene buena vista, mejor que yo, se ha dado cuenta, a ver si se aprecia, que por aquí es por donde corre el barrillo. Por aquí es por donde corre el barrillo, se ve, ¿no? Cómo corre el barrillo por aquí. Todo el agua que escurre de arriba de la luna trasera, y me está entrando por ahí, porque se puede apreciar, ¿no? Porque la junta no hace su función. En el otro lado, pues 3/4 de lo mismo. Aquí se aprecia mejor, en el otro lado ya le pasa un poco yo la manita. Vamos a ver si lo vemos, ¿no? Como todo lo que baja de arriba, que sucio está, todo entra por aquí, y todo ese agua, claro, va adentro que va. Así que lo que yo pensaba, que nos estaba igual entrando por aquí, que va, eso está mojado por lo mismo, porque nos entra por aquí, escurre, y la junta del faro, que aparentemente está bien, en esta se aprecia, en el faro de este lado, se aprecia, vamos a ver, que le tengo aquí dentro metido, vamos a ver si se aprecia cómo está la junta, que está ya, esta está peor, está plana, debería estar como con forma así de, como combada, forma curva, y está plana ya, plana, y esta se la ve que está acartonada. La otra aparentemente está mejor, porque este faro se le cambié hace poco, con lo cual está nueva, está más nueva, pero aún así me entra. Así que lo que voy a hacer es echarle un cordoncito de silicona, porque yo pensaba que era por el agujerito ese, pero no. Lo que voy a hacer es echarle un cordoncito de silicona por aquí, por todo el perímetro,
sobre todo en la parte de arriba por donde se me filtra. Sobre todo en la parte de arriba, donde hemos visto que está la marca de que corre el agua por ahí. Le voy a echar un coroncito de silicona por todo el perímetro, sobre todo por la parte de arriba, para evitar que nos vuelva a entrar agua por ahí. Le voy a limpiar eso bien, me he ido por un cubito de agua con jabón. Le vamos a dar un poquito de... Se lo vamos a limpiar bien todo eso, y mientras seca me voy a por la silicona y le vamos a dar un cordoncito ahí, a ver si con eso impedimos, sobre todo en la parte de arriba, que vuelva a entrarnos agua por ahí, porque si no vamos a tener el mismo problema de luces siempre. Venga, voy a por ello. Hola a todos. Ya estamos aquí otra vez liados con el tema de los faritos, faros o pilotos traseros. Si os acordáis, en la primera parte nos entraba agua en los faros y seguimos igual. Le di un cordón de silicona en todo lo que era el perímetro de la junta, le he quitado las juntas a los faros y en todo el perímetro, por aquí encima le fui dando un cordoncito. Y bueno, pues inexplicablemente, o si tendrá explicación, yo no la sé, he intentado desmontar un faro porque un poco empañados estaban. No sé si es normal por la condensación en este tiempo que estamos en invierno y el calor de las luces y tal, no sé si es normal. No sé si es normal que se empañe y que llegue a coger agua como los he visto, que tenía 2 centímetros de agua en la parte baja, llegando casi hasta, o sin casi, hasta tocar el circuito de las luces. Y bueno, el cordón, la silicona estaba como... El cordón de silicona estaba como deshecho, como si no hubiese llegado a secar. El día que yo le di el cordón estaba perfectamente. No ser que la silicona se haya cortado porque estuviera estropeada o algo, que también pudiera ser. En algún sitio se ha querido como tirar, en otro sitio no, pero vamos, que no ha hecho la función que yo esperaba. Pero bueno, la cosa es que no, ya he hecho lo que me ha dicho un vecino. Dice: Kit, déjate de siliconas ni de rollos, límpialas, lávalas con agua y jabón para devolverle porque sí que estaba esta parte, que se ve, ahora no se aprecia mucho porque han quedado limpias. Vamos a ver la otra, las dos juntas, porque una estaba más nueva que la otra. Un faro se me rompió y sí que está una un poco más, claro. Esta es la última que acabo de lavar, las he lavado con agua caliente para devolverle, y esta sí que está un poco más plana, se la ve, a simple vista se ve que está más plana una que otra, porque el faro nuevo lógicamente debería estar más, la junta de goma más nueva, pero me entraba agua en los dos igual. Se lavó con agua y jabón, vamos a ver si recuperan algo. No sé, la cosa es que le he dado el cordoncito de silicona, se ha deshecho la silicona. Agua seguían teniendo igual. Claro, si la silicona no actúa y entraba un poquito, pues no sirve para nada. Voy a probar a ver, lavando las gomas con agua y jabón, a ver si recuperan un poco la forma y vuelve a hacer estanco. Las luces, o sea, los circuitos que los habíamos dejado como una patena, otra vez le ha vuelto a entrar agua y pues otra vez se están oxidando, lógicamente. Cosa que no me hace ninguna gracia. Bombillas llenas de mierda de la silicona que ha entrado hacia adentro. La silicona ha ido a todas partes menos donde debería estar. A todas partes menos a donde debería estar. Bueno, vamos a limpiarlo todo bien otra vez. El faro además he descubierto otra avería nueva,
que no había visto por aquel entonces, y yo no sé si es un golpe posterior o tanta agua que le entra, por lo menos a este es como consecuencia. Vamos a ver, que lo he visto ahora, la otra vez no lo vi. No sé si que este golpe es posterior o qué. Se ve la grieta, ¿no? Creo que se ve perfectamente la grieta. Está por la parte de arriba del faro. El agua no entraba por... vamos, no entraba. Ahora ya me creo que entre por cualquier sitio. Porque sí que veíamos correr que era por la parte de arriba del faro, donde unía con la chapa de la carrocería. Y supuestamente con un cordón de silicona no debería haber entrado nada de agua. Pero este, claro, si además tiene la grieta esta, pues adiós la luz. Le entra por todas partes. Le entra por todas partes. Bueno. Mi intención era haberle desmontado porque estaba sucio de cuando le entró agua anteriormente. Y se veía uno más, este en concreto, más oscuro que el otro. Mi intención era desmontarle y lavarle. Pues mira, no hay mal que por bien no venga. Hecho está. Eso sí, ahora le tengo que secar como una patena. Bueno, tengo el aspirador convertido en soplador. Le tengo como soplador para la fragua. Y lo bueno que tiene es que el calorcillo del motor hace que eche un poco de aire caliente. Así que mira, me va a valer también como secador para darle al faro. Le voy a ir dando y vuelvo a limpiarlo y a secarlo todo otra vez. A ver, quitar óxido, etcétera, etcétera. Bueno, mirad, porque no hago más que darle vueltas a la cabeza y no se puede solucionar todo pensando. Así que he decidido que los faros son míos y hago con ellos lo que me da la gana. Voy a traducir para que me entendáis. Si el problema es el agua que entra, que se queda dentro, bien por condensación o porque la junta no actúa al 100%, la cosa es que entra poca agua. Pero claro, si vas por una carretera que te va salpicando o se tira un día entero lloviendo, gota a gota, gota a gota, gota a gota, llenas un vaso. Que eso es lo que ocurre. Y acaba cogiendo, pues lo que hemos dicho, una altura de 2 dedos de agua. A lo mejor no es de un día, a lo mejor es de 2, pero claro, como no tiene salida, pues se va quedando ahí, se va acumulando. Bueno, pues el problema es la entrada de agua, a grandes males, grandes remedios. He dicho que los faros son míos, y le voy a hacer, se los he hecho. Le voy a hacer, no, se los he hecho. 3 agujeritos. El problema es la entrada de agua, que no tiene salida, ¿no? Pues se la hago. 1, 2 y 3. Vamos a ver. Y no he debilitado el faro para nada. Porque si te dan un golpe lo suficientemente fuerte como para que quiebre... No, es que lo has debilitado por el agujerito. Te dan un golpe y se parte. Me parece a mí que el agujerito ha perforado una chapita de una lámina de plástico. Fijaros qué grueso tiene. Que no es que he roto por ahí ningún nervio ni nada raro. He perforado la chapita del fondo. El faro va puesto así, hacia abajo. Por aquí debajo lleva el parachoques, el paragolpes. Con lo cual, agua por aquí hacia arriba. Además tiene aquí un borde que hace que ajuste más encima de la defensa. Y agua por aquí, poquita o ninguna va a entrar. Poquita o ninguna. Por arriba es por donde me entra. Por arriba. Que se cuela por donde sea. Por condensación o por leches. Porque estoy ya un poquito harto. Así que mira. Porque lo que no estoy dispuesto es a cambiar bombillas cada 2×3. Y se está oxidando otra vez, que le había dejado como una patena de limpio, como nuevo, todo lo que es los circuitos. Le había limpiado todo el óxido y funcionando perfectamente y para nada. Así que mira, esa va a ser la solución. Esa va a ser la solución. A grandes males, a grandes remedios. A los dos se lo he hecho. Igual. A este también, lo mismo. 3 repartidos, uno al medio, otro en cada esquina, poco más o menos. Y fuera. Le he lavado las juntas con agua y jabón para que recuperen un poco la elasticidad, por si tienen... Claro,
Si le estaba entrando agua sucia con tierrilla y tal y cual y no hacía bien estanco, pues claro, evidentemente por el agua sucia que ha entrado eso entre la goma y tal, la goma se va estropeando, con la suciedad que tiene, menos estanco va a hacer. Así que se lo hemos limpiado. También limpias. Voy a volver a limpiar otra vez el circuito, los dos, para quitar el óxido, secarles, ya le estoy dando con el secador y tal. Y así lo voy a montar. Así lo voy a montar. Tal y como lo he dicho, con los agujeritos. Si el problema es la entrada de agua, pues habrá que darle una salida. Y a ver si con esto está soluciona. Dejando que salga por los agujeritos, ya no tiene posibilidad de acumularse dentro. Ahora, que se condense un poquito, se empañen un poquito, pues ya lo estaba haciendo ahora, sin hacer los agujeros. Así que poco he podido estropear. Y además, que el problema no es ese. Y en el futuro, no, pues tienes que cambiar las gomas de las juntas o tal y cual. Bueno, pues poco cuesta aquí. Echar un pegotito de silicona negra, cerrando los agujeros y ya está. Así que poco daño hecho. No creo que haya hecho ninguna barbaridad. Bueno. Y no voy a perder más tiempo con ello, al menos de momento. Lo voy a hacer así y a ver si con esta solución, claro que si no le da salida al agua, estamos con la misma. Ya puedes ahí... Le entra. Antes no le entraba, es verdad. Antes no le entraba, pero... Y es que al nuevo que cambié, vamos, nuevo, que tendrá 3, 4, 5 meses, seminuevo. Y le está entrando el agua como a este otro que tiene 13 años. Así que el problema de la junta, no sé. Pero si el problema es que le entra agua, habrá que darle salida. A lo mejor... No sé, le he dado 1000 vueltas ya. Le entra un poquito por arriba, otro poco de condensación, pero claro, si no tiene salida, entre todos la mataron y ella sola se murió. Se va quedando todo ahí, se va quedando. A lo mejor no llueve cada 3 meses, pero como no tiene salida, se juntará uno con otro. Vamos a ver ahora, con la salida que le hemos hecho. A ver si se vuelve a quedar agua ahí. Bueno, pues nada más, ya os contaré. A ver qué tal ha salido la solución. Venga, hasta luego.